Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? En esta clase les vamos a hablar sobre los diagramas de equilibrio binarios dentro de lo que es el curso de materiales metálicos de ingeniería mecánica y de ciencia de materiales del programa de ingeniería industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi nombre es Manuel Alberto García y vamos a empezar con la clase. ¿Qué son los diagramas de fase? Para mí, yo siempre he dicho que los diagramas de fase los considero como una especie de mapas donde nos indican, así como un mapa geográfico, de acuerdo a la longitud y a la latitud, nos indica dónde está, o de acuerdo a eso, dónde estamos ubicados, pero lo mismo pasa con los diagramas de equilibrio. Si, por ejemplo, decimos la longitud en un mapa geográfico, la longitud es tanto y la longitud tanto, y decimos, bueno, eso está en Colombia, o está en Venezuela, o está en Cúcuta, por decir algo, si es más específico. Entonces, nos está diciendo el área donde está. En este caso, los diagramas binarios nos muestran en un sistema de varios, en este caso binario, de dos componentes. Tenemos aquí el ejemplo del hierro-carbono. Entonces, por decir algo, nos dice a una temperatura de 910 grados centígrados, a una temperatura de 1130 grados centígrados a 0,89% de carbono. Entonces, 0,89 será el eje X, 1130 nos buscamos aquí, nos dice que está en austenita, o sea, está en el país austenita, está en la fase austenita. Eso es lo que nos dice el diagrama. Puede decir, entonces, si estamos en esta área 1300 grados y 1.76 nos muestra entonces que estamos en austenita más líquido, o sea, estamos en un área donde hay austenita y hay líquido, que son las fases estables. Son las cosas más importantes de los diagramas binarios. Pero previo a eso vamos a tener que hablar un poco de unas cuestiones teóricas que se requieren para poder entender lo que es el tema de los diagramas de fase binarios. Entonces, empecemos. ¿Qué son los diagramas de fase? Decimos, son representaciones gráficas de las fases que están presentes en un sistema de materiales a diversas condiciones, que pueden ser normalmente la temperatura, la presión o la composición. En los diagramas de fase podemos obtener información, por ejemplo, qué fases son las que están presentes a una composición, temperatura o presión definida. También podemos decir qué puede pasar o cómo ocurre el enfriamiento de un sistema, de una aleación específica. ¿Qué va ocurriendo con esa aleación desde el momento en que está en estado líquido hasta que llega totalmente al estado sólido? ¿A qué temperatura empieza a solidificar? ¿A qué temperatura terminó de solidificar? Bueno, todas esas cosas nos van a dar información del diagrama de fase. ¿Por qué es importante los diagramas de fase? Pues porque resulta que hay una relación bastante íntima entre lo que es la microestructura y las propiedades mecánicas, especialmente, aunque no las únicas. La microestructura nos dice, es saber conocer nosotros de un material cuántas fases hay, cómo están relacionadas esas fases, cuánto hay de cada fase, qué composición tiene cada fase. Poder conocer eso es lo que es la microestructura, y eso lo podemos relacionar con las propiedades mecánicas. Por eso es muy importante el entendimiento de los diagramas de fase relacionándolos con la microestructura y por lo tanto a la vez con las propiedades mecánicas. También nos puede aportar información sobre cómo puede suceder el proceso de fusión, el proceso de solidificación de una aleación, y pues para poder enseñar mejor nuestros sistemas para esos procesos. Algunas definiciones importantes antes de empezar, siempre se habla que en este caso de un diagrama de equilibrio se está hablando de un sistema. Sistema es todas las posibles aleaciones que se pueden formar con los mismos componentes, pero sin referirse a las proporciones que hay. Por decir algo, el sistema hierro-carbono existe. ¿Cuál es el sistema hierro-carbono? Donde hay hierro y carbono, pero no estamos diciendo cuánto hierro y cuánto carbono. Y dentro del sistema pues tenemos los aceros, las fundiciones, blancas, grises, maleables, en fin, todas las cantidades de aceros y aleaciones que existen, y todas están dentro del sistema hierro-carbono, sin especificar cuáles son las composiciones. Eso sería el sistema. Ahora, dentro del sistema hay componentes. Entonces, los componentes son los metales o compuestos que hacen parte de esa aleación, ¿cierto? En el caso del hierro-carbono sería el hierro y el carbono, y si existen otros, pues son todos los otros elementos del acero, por ejemplo. En el caso del latón, el sistema del latón, ¿cuáles son los componentes? El cobre y el zinc, ¿sí? Entonces son los elementos que lo componen. Cuando hay una composición de varios elementos, siempre habrá el mayoritario. A ese elemento mayoritario se le llama el disolvente, o sea, el compuesto que está en mayor cantidad. Las soluciones más conocidas por nosotros son las soluciones líquidas. Entonces, por lo tanto, en ese caso, ¿cuál será el disolvente? Pues el agua, porque el agua es el que nos define, o es el componente que está en mayor cantidad.
El agua salada, pues el agua será el disolvente y la sal será el soluto, que será el elemento que está en menor cantidad. El agua con sal, el agua con azúcar, el agua con otros sistemas. Entonces, esos serán el disolvente será el agua y los solutos serán los elementos que le agregamos. Lo mismo pasa entonces en los materiales, en las aleaciones. En los aceros, en las fundiciones, el disolvente va a ser el hierro y los otros elementos serán los solutos. ¿Qué es una fase? Se puede definir una fase como una porción homogénea del sistema que tiene unas características físicas y químicas definidas y uniformes y que difieren de las otras fases. En el ejemplo que tenemos ahí en la figura, tenemos el caso del sistema agua, el agua pura. Entonces puede estar en tres fases: en agua líquida, en agua sólida, hielo, o en la fase de vapor de agua. Cada uno de los tres tiene características físicas y químicas diferentes. Internamente todas tienen la misma composición, o sea, el pedazo de hielo que vemos ahí, todo el pedazo de hielo tiene las mismas propiedades físicas y químicas y difieren de las otras. Entonces cada uno de ellos es una fase. Dentro de los materiales metálicos, los materiales, digamos, en general, pues tenemos varios ejemplos de materiales con diferentes cantidades de fases. Cuando la aleación pues, tiene una sola fase, se le conoce como monofásica o homogénea. Lógicamente homogénea, porque como existe una sola, todo el material tiene las mismas características. Y si es polifásica, o sea que hay diversas fases, pues entonces la vamos a llamar heterogénea. En el caso de la izquierda, donde tenemos como ejemplo la aleación polifásica, es una aleación nodular, una fundición nodular, donde tenemos claramente ahí como tres fases: una oscura, una blanca, muy blanca, y otra grisecita, que parece ser, si uno mira más a profundidad, más con cuidado, parecen linecitas negras y blancas más claras. Ellas son simplemente, lo oscuro será grafito, o sea 100% carbono. El blanco es ferrita, que es casi 100% hierro, tiene una pequeña cantidad de carbono. Y la grisecita es una que se conoce como perlita. A esa fase se le sabe que tiene 0,8% de carbono. Entonces mire cómo en composición ya difiere. Son tres que tienen composiciones diferentes: 100% carbono, casi 0% de carbono y 0,8% de carbono. Lógicamente, también al tener diferente composición, pues va a tener diferentes propiedades mecánicas incluso. Entonces, esa es una aleación polifásica. Y a la derecha tenemos una aleación monofásica, donde vemos que aunque hay varios límites de grano, este grano tiene una misma composición que este. Entonces hay una sola fase y será entonces una monofásica y por lo tanto homogénea. Siendo estricto, pero alguien dirá, bueno, esos puntitos pueden ser de otra cosa. Pueden ser defectos que puede ser poros, o puede ser algún material que está como impureza. Entonces realmente no como constituyente del material, sino como una impureza. Entonces, sin embargo, lo seguimos considerando una monofásica. En muchas ocasiones decíamos que la microestructura afecta las propiedades mecánicas. Por decir algo, miremos los ejemplos aquí. Tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo una estructura que está conformada por dos fases que están unidas íntimamente, la fase oscura y la fase clara. Aunque son dos fases diferentes, está formando un mini componente, ¿no? Entonces ese material tiene unas propiedades mecánicas que normalmente son muy buenas, como, bueno, digamos, mayor resistencia, que si esas dos fases existieran, como en el caso de la derecha, pero granos negros y granos blancos. ¿Sí? O sea, cuando hay granos dentro de una banda, no. Tiene mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia si están unidos en la forma de la izquierda. En la parte de la derecha, pues tenemos una aleación que es monofásica, pero también en la monofásica podemos tener diferentes composiciones, diferentes microestructuras con diferentes propiedades. Por decir algo, ahí tenemos lo que llama un material que tiene un límite de grano, ahí que se ven los límites de grano y se ven pues, de cierto tamaño. Pero si nosotros pudiéramos tener esa aleación con granos más pequeños, la resistencia del material podría aumentar. Entonces podemos aumentarla siendo monofásica, cambiando el tamaño de grano. Entre más granos, el tamaño de grano sea más fino, entonces el material tiene mayor resistencia mecánica. Empecemos con los diagramas de fases de sustancias puras. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso del agua pura. Lógicamente, al ser agua pura, hablábamos anteriormente que hablamos de los diagramas cuando tenían tres variables: presión, temperatura y composición. Como aquí el agua es pura, la composición no es una variable. Entonces tenemos solamente de variables la presión y la temperatura, como vemos en el diagrama. En ese diagrama, pues, es algo bastante conocido, por lo menos algunos puntos de ahí son conocidos. Nos muestra que a diferentes presiones y temperaturas podemos tener tres fases: la fase de agua líquida,
la fase hielo, o sea, agua sólida, y la fase vapor, o sea, fase gas de agua. ¿Y de qué depende? Pues depende de las presiones y las temperaturas. Por decir algo, si yo tengo una presión de 2 atmósferas, por decir algo, a una temperatura de 300 grados Kelvin, pues vamos a tener aquí en la zona de agua, solo agua. Si estamos por aquí en esta zona, pues va a ser solo hielo. Si estamos por acá donde hay más altas temperaturas y bajas presiones, o sea, presiones intermedias, pues tenemos la fase vapor. Pero lógicamente hay líneas entre esas áreas. Entre esas líneas, entre las áreas, nos indican esas líneas los puntos donde coexisten las dos fases que están al lado. O sea, por decir algo, la línea roja nos indica, cada punto de la línea roja será una condición en la cual el hielo y el agua están coexistiendo. Entonces, por decir algo, si nos ubicamos en un punto sobre esa línea, cualquiera, por decir algo, en este punto, donde ¿qué? Donde tenemos una temperatura de 260 grados y una presión que puede ser de 4 atmósferas. ¿Qué pasó? Tenemos hielo más agua, ¿listo? Entonces, en ese punto exacto, vamos a tener agua y hielo. ¿Cómo en qué punto exacto que conocemos? El punto más exacto donde el agua y el hielo coinciden es cuando tenemos la presión atmosférica, o sea, una atmósfera, ¿y a qué temperatura? La temperatura es 0 grados centígrados. Entonces, mira acá, a una atmósfera en 0 grados centígrados, 0 grados Celsius, nos ubicamos entonces en este punto. Y ahí tenemos que coexisten, ¿qué? El hielo y el agua. Lo mismo sucede en esa presión atmosférica cuando estamos en la línea verde. ¿Cuál conocemos? A una atmósfera que el cambio entre el agua líquida y el agua a vapor ocurre a 100 grados Celsius. Entonces sería en este punto, ¿sí? Entonces ahí tenemos entonces un punto de equilibrio entre los dos. Pero ¿qué pasa? ¿Hay algún sitio donde pueden existir los tres? Sí. Donde se unen las tres líneas en este punto triple. En ese punto triple están coexistiendo el agua sólida, hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Y coexisten en un solo punto específico. Ese punto es invariante. En ese punto, mire que es muy importante aquí mirar una cuestión. Cuando estamos nosotros, digamos, si nosotros vamos a hacer un estudio donde tenemos una cuestión de queremos tener agua pura, agua como única fase, agua líquida. Entonces tenemos, por ejemplo, a 3 atmósferas y 300 grados, estamos por acá. Entonces nosotros colocamos nuestro sistema a 3 atmósferas, la presión la controlamos en 3 atmósferas y 300 grados Celsius. Lo colocamos que vamos a tener el sistema que dice agua líquida. ¿Qué pasa si por alguna circunstancia se nos sube la temperatura? Estamos aquí, se sube un poquito la temperatura, seguimos en agua. Entonces no hay ningún problema. Simplemente bajamos la temperatura o bajamos la presión y seguimos en el mismo sistema. Lo mismo si nos sube un poquito la presión o se baja un poquito la presión, no salimos del agua. Entonces, ese sistema no necesita demasiado control. O sea, con que podamos usar controles suaves, normales, muy económicos, pues no tenemos problema. Pero ¿qué pasa si nos metemos en la línea ya en un punto donde coexisten el agua sólida y el agua líquida? Entonces estamos en este punto, nuevamente te vamos a ubicar en este punto, con una línea aquí. Estamos en este punto. Queremos el sistema que haya una coexistencia entre agua líquida y hielo. Lo tenemos a esas condiciones. Colocamos nuestro sistema a una presión de 4 atmósferas tal vez y 270 grados Celsius. Coexisten agua y hielo. ¿Qué pasa si se nos baja ligeramente la temperatura? Se ubica para acá. El sistema que inicialmente estaba coexistiendo agua y hielo se queda en solo hielo. Miren, está en solo hielo. ¿Qué pasó? La temperatura se nos descontroló. ¿Qué podemos hacer? Pues cambiamos la presión, aumentamos la presión y llegamos a este punto. ¿Qué quiere decir? Que un cambio en la temperatura nosotros lo podemos controlar con la presión. Lo mismo, un cambio en la presión, si nos subió la presión, ¿qué pasó? Se fue a solo agua líquida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo bajamos bajamos la temperatura y nos ubicamos otra vez en el sistema que queremos. Entonces, estos sistemas tienen ya un poquito más requieren un control un poco más estricto. Pero si ocurre un cambio en una, podemos hacer el cambio en otro. Eso se dice que tiene cierto grado de libertad. El primero tiene un grado de libertad total, tiene 2 grados de libertad. Puedo cambiar la temperatura y la presión y no pasa nada. En cambio aquí, si me cambia la temperatura, tengo que contestarle con la presión, ¿cierto? Entonces se dice que tiene un grado de libertad. Pero vamos a este punto triple, que estamos acá, donde coexisten el agua líquida, el agua sólida, hielo y el vapor de agua.
Pero ¿qué pasa si estamos ahí en control, tenemos un control del sistema que queremos que esté ahí y se nos baja un poquito la temperatura? No hay forma de poder llegar al punto triple con la presión. Mire, la modificamos y obtenemos vapor, o el equilibrio con vapor o el equilibrio con agua líquida. Pero el hielo va a estar ahí y no va a estar en los tres. La única forma de llegar nuevamente al punto triple es disminuir la temperatura. Entonces aquí tenemos 0 grados de libertad. Si queremos tener ese equilibrio entre los tres, tenemos que tener un control estricto, unos aparatos de condición de control muy altos para que no se nos modifique la temperatura ni la presión, porque inmediatamente se va a cambiar el sistema, lo que queremos. Entonces, la única forma de un aumento de temperatura cambiarlo es disminuyendo la temperatura, entonces no se nos puede descontrolar el sistema. Tenemos 0 grados de libertad. Lo mismo sucede, diagramas parecidos al del agua, lo tenemos en el caso del lado izquierdo al carbono, el carbono. Entonces en el carbono sabemos que, muy fácilmente conocemos que existe en estado sólido como diamante y grafito, y pues a ciertas condiciones extremas de temperatura o de presión podemos encontrarlo en fase de vapor, en fase líquida o incluso como otro tipo de carbono que es el carbono 3. Ese carbono se da solo a muy altas presiones y temperaturas pues intermedias, ¿no? Pero pues como vemos aquí, esa línea punteada indica que esos cálculos son teóricos, no se han llegado a hacer prácticamente, con encontrarse realmente con el laboratorio, sino solamente con la parte teórica. Pero pues mire que por cada fase que existe, habrá un área dentro del diagrama. Si existe la fase de vapor, habrá un área de vapor, habrá un área de líquido y las líneas de coexistencia entre ellos. Y mire que aquí ya aparecen varios puntos triples, y aquí no habría punto triple. ¿Listo? Bueno. Así habría el grafito, líquido, vapor por acá abajo. Aquí tenemos el diagrama del CO2 también, con su punto, el área sólida, el área líquida, el área de vapor, el punto triple ya muy diferente al del agua, a menos 56,6 grados Celsius, a 511 atmósferas, la línea de, por ejemplo, la línea de sublimación del CO2, pasando de sólido a líquido, existe en menos 78,5 grados centígrados a una atmósfera. En el caso del hierro, que es uno de los materiales que más estudiamos, porque es un componente de los aceros y las funciones, que son los materiales que todavía se utilizan en mayor proporción. Entonces aquí aparecen muchas más áreas. ¿Por qué? Ya habíamos dicho en otra clase anterior que el hierro tiene transformaciones polimórficas o anotrópicas, o sea que se transforma de una estructura sólida a otro tipo de estructura sólida. Entonces, por cada uno de ellos aparece. Entonces, por ejemplo, el líquido, aparece el líquido, aparece el hierro delta, el hierro gamma y el hierro alfa. ¿Y a qué condiciones? Que el líquido, por ejemplo, cuando está el líquido baja por debajo de 1538, se transforma en hierro delta. Y el hierro delta por debajo de 1394 se transforma en hierro gamma. El hierro gamma por debajo de 910 se transforma en hierro alfa. Con diferentes tipos de estructuras, BCC, FCC. Y pues en cada uno ya habrá puntos triples. En el caso, habrá un punto triple entre líquido, vapor y delta. Habrá uno entre delta, gamma y vapor, y uno entre gamma, alfa y vapor. ¿Listo? Miremos cómo vamos a construir, cómo es uno de los métodos para construir un diagrama de equilibrio. Recuerda que vimos que el diagrama de equilibrio estaba la temperatura, el porcentaje aquí de los dos elementos y las áreas donde coexisten cada una de las fases. Este es un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos temperatura como una variable y la composición entre cobre y níquel por otra variable. Miren que aquí no existe la variable de presión. Normalmente cuando hacemos fundiciones o vamos a fabricar piezas y fundimos en metal y después lo solidificamos, lo hacemos a atmósfera abierta, o sea, un sistema abierto, por lo tanto la presión no la modificamos. Entonces, por eso no entra como variable. Vamos a ver cómo construimos el diagrama de equilibrio con una cosa que ya vimos, las curvas de enfriamiento. Entonces vamos a ver que el diagrama de equilibrio tiene composiciones que van desde el cobre puro hasta el níquel puro, pasando por diferentes composiciones entre ellos. Recordemos cómo se ve una curva de enfriamiento. Una curva de enfriamiento pues simplemente se lleva el material al estado líquido, después se deja enfriar, estando en una fase líquida, va perdiendo temperatura, va perdiendo calor sensible. Cuando llega a la temperatura de solidificación, normalmente termodinámicamente lo que diría es que se mantiene a esa temperatura hasta que se solidifique normalmente. Sin embargo, ya vimos que lo que realmente sucede es que puede haber un subenfriamiento, sobre todo si la nucleación es homogénea. Entonces tenemos un subenfriamiento que quiere decir que el metal puede permanecer líquido
por debajo de la temperatura de solidificación durante un cierto tiempo y pues después puede llegar a seguir a la curva normal. Y después de que ya solidifica totalmente, empieza a solidificar y a perder otra vez calor sensible. Aquí el calor es latente, ¿no? Recuerden, el calor de transformación. Cuando en el caso, por ejemplo, esto en el caso de un sólido normal que no tiene transformación polimórfica. En el caso del hierro, pues tendríamos primero pasando del líquido al sólido y después cada sólido transformándose en los nuevos sólidos, ¿no? El hierro delta pasando a hierro gamma, hierro alfa, con cada uno con su meseta de transformación. Eso en el caso de los componentes puros. Cuando ya tenemos aleaciones, pues vamos a ver qué pasa diferente la cosa. Entonces vamos a construir el diagrama cobre-níquel, aquí temperatura y aquí composiciones, con haciendo curva de enfriamiento de diferentes composiciones dentro de ese sistema. Entonces vamos a ir, hagamos que den cuenta que vamos a colocar en un crisol y vamos a colocar cobre puro y lo vamos a llevar a un horno, lo vamos a subir hasta la temperatura, por encima de la temperatura de fusión, lo mantenemos líquido y después empezamos a medir la temperatura cuando enfría. Lo tenemos en estado líquido, cuando enfría, llega al punto A, separa la disminución de temperatura. ¿Por qué? Ya saben, porque está ocurriendo la transformación. Entonces ocurre la transformación de líquido a sólido y sigue disminuyendo. Entonces conseguimos, por ese método, sabemos cuál es la temperatura de solidificación del cobre. Vamos a tomar otra composición en la cual le agregamos 20% de níquel y 80% de cobre. Hacemos el mismo momento, lo fundimos y después de fundido lo dejamos enfriar. Mire que va perdiendo calor a una pendiente y de un momento a otro pierde pendiente, o sea que la velocidad de enfriamiento se ralentiza, se hace más lento. Entonces pierde pendiente y luego otra vez en otro punto aumenta la pendiente. ¿Qué pasó? Aquí está todo líquido. Cuando hay el primer cambio de pendiente es porque el líquido empieza a solidificar, pero sigue disminuyendo la temperatura hasta el punto donde vuelve a cambiar de pendiente, es cuando acabó de solidificar totalmente. ¿Por qué sucede? Porque aquí simultáneamente va habiendo transformación de fase y va habiendo disminución de temperatura en una sola fase. O sea, hay pérdida de calor sensible y latente simultáneamente. Aquí solo hay sensible, latente, sensible. Aquí, sensible, una mezcla de latente con sensible, por eso hay cambio de temperatura, o cambio de pendiente, y después lo mismo hacemos con una composición del 50%, determinamos en dónde empieza el cambio de pendiente, dónde termina el cambio de pendiente, y otro mismo en 80. Y con el níquel puro, pues vamos a encontrar dónde ocurre la solidificación. Cada uno de estos puntos lo vamos a llevar a este diagrama. Entonces, en el diagrama de 0% de níquel vamos a dibujar el único punto que hay, el AB. Lo colocamos, que es la temperatura de solidificación del cobre. En el que tiene 20% de níquel, vamos y ubicamos los dos puntos, S1 y L1, donde terminó la solidificación y donde empezó. En el 50 lo mismo, en el 80 lo mismo y el de níquel puro lo mismo. Posteriormente unimos las líneas y ahí nos da el diagrama de fase, donde decimos que aquí arriba todo es líquido, aquí tenemos líquido más sólido y un sólido puro. Miren la diferencia cuando había una fase pura. En la fase pura, la coexistencia entre dos fases se daba ¿en qué? En forma de una línea. Aquí en cambio, mire que es un área. Aquí coexisten líquido y sólido en un área.